Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer he elegido dos porque son breves, dos breves poemas de Emily Dickinson, esta poetisa importantísima en la cultura de Estados Unidos y de la poesía en inglés. Nació en Amherst, Massachusetts, el 10 de diciembre de 1830 y murió en su ciudad y en su pueblo el 15 de mayo de 1886 con 55 años. Poeta estadounidense, su poesía apasionada le ha colocado en el reducido panteón de poetas fundamentales estadounidenses, junto a Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Emily Dickinson procedía de una familia de prestigio y poseía fuertes lazos con su comunidad, aunque vivió parte de su vida recluida en su casa. Estudió en el Amherst Academy. Nunca se casó Emily Dickinson. La mayoría de sus amistades dependían completamente de la correspondencia para hablar con ella. En su hogar, Emily Dickinson era una prolífica poetisa. Sin embargo, durante su vida no llegó a publicar más que una docena de sus casi 1800 poemas. El trabajo publicado durante su vida fue retocado por los editores, adaptándolos a las reglas y convenciones poéticas de la época. Los conocidos de Emily Dickinson, probablemente sabían de sus escritos, pero no fue hasta después de su muerte, en 1886, cuando Lavinia, la hermana pequeña de Dickinson y su amiga y confidente, para quien Emily era su amada hermana mayor, descubrió los poemas que Emily Dickinson guardaba y se hizo evidente la amplitud de su obra. En 1890 se publicó una colección de sus poemas, aunque alteraron el orden y los originales también. No será hasta 1955 cuando el erudito Thomas Johnson publicó una colección completa de los poemas de Emily Dickinson. 1955, estamos hablando de 70 años después de su muerte. El padre de la poeta, Edward Dickinson, abogado por la Universidad de Yale, fue juez de Amherst, representante de la Cámara de Diputados de Massachusetts y senador en la capital del estado. Por último, representante por el estado de Massachusetts en el Congreso de Washington. La esposa de Edward y madre de Emily fue Emily Norcross Dickinson, 1804-1882. Al final de su vida estuvo postrada y al cuidado de sus hijas. Emily Dickinson tuvo dos hermanos, el mayor William Austin Dickinson, que se casó con Susan Gilbert, una compañera de estudio de Emily, y vivieron en la casa lindante con la de ella, con la de la familia. Lavinia Dickinson, su hermana menor, nació en 1833 y fue su compañera y amiga hasta el fin de su vida. Las pocas confidencias íntimas que se conocieron de Emily provienen de Lavinia, Vinnie, como la llamaba.
la fe de Lavinia, de su hermana menor, en las obras de Emily permitió su protección para la posteridad hasta su primera publicación póstuma. La devoción de Lavinia fue la responsable de hacer comprender al biógrafo de Emily, George Frisbee Whistler, y al mundo que la poeta lírica más memorable de Estados Unidos había vivido y muerto en el anonimato. El encierro y aislamiento autoimpuesto por Emily no fueron ni súbditos, ni súbitos, quiero decir, ni anormales. Era una costumbre que las mujeres no casadas vivieran en las casas de sus familias y salieran poco. Esa era la realidad de muchos sectores de la sociedad, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Ya para 1862, que es un año clave en su producción, que produce la mayor belleza de sus poemas, si se puede decir así, Emily ya no salía mucho, se la veía muy poco por la población. En los últimos 15 años de su vida, nadie en Amherst la volvió a verla, excepto algún paseante ocasional que la veía con su constante vestido de blanco, paseando por el jardín de la familia de los Dickinsons en los atardeceres de verano. Vamos a leer un poema citado de la Universidad de Granada, de la tesis del Antonio Fernández Ferrer, quien también lo traduce al español, de la Universidad de Granada en el 2001, dos poemas cortos, que el estudio trata sobre sus poemas cortos, verdaderos epigramas. Dice en Antonio Fernández Ferrer, en esta tesis, recoge un párrafo de Emily Dickinson que lo vamos a leer. Decía Emily Dickinson: si leo un libro y hace que todo mi cuerpo esté tan frío que ningún fuego pueda calentarme, sé que eso es poesía. Si me siento físicamente como si me quitaran la parte superior de la cabeza, sé que es poesía. Estas son las únicas formas en que lo sé. ¿Hay alguna otra forma? Vamos a leer el primer poema. Vamos a leer dos poemas de Emily Dickinson, traducidos en esta tesis por Antonio Fernández Ferrer, el de la Universidad de Granada en el 2001. Uno de ellos es el 305, que dice así: la diferencia entre la desesperación y el temor es como la que hay entre el momento del naufragio y cuando el naufragio ha pasado. La mente es plana, sin movimiento, resignada como el ojo en la frente de un busto consciente de que no puede ver. El poema 308 de Emily Dickinson dice así: dos atardeceres te mando, el día y yo. Competíamos, terminé dos, y algunas estrellas, mientras que él aún diseñaba uno. El suyo era más grande, pero como yo le contaba a un amigo, el mío es más cómodo de llevar en la mano.
Gracias, Emily Dickinson, por tu vida dedicada a la poesía, por tu humildad en vivir dedicada a la belleza de tus versos. Aquí tenemos alguna imagen de Emily Dickinson que les quiero mostrar. Muy poco, es un daguerrotipo de cuando tenía unos 20 años. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestro mundo y el mundo de todos. Gracias por ver este programa.